Muy bien, pues vamos a dar inicio con esta clase digital. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Priscila Grados Duque y soy ingeniera de aplicaciones para DMD. En esta clase digital en particular vamos a abordar las principales mejoras que trae consigo SolidWorks Electrical 2019. Desde luego, les agradecemos su asistencia a este seminario web. Particularmente este año, SolidWorks le apostó mucho a su solución de diseño eléctrico y desde luego lo hemos reflejado en la gran cantidad de mejoras que tenemos. Saltan a la vista las siguientes. Tenemos mejoras en la interfaz de SolidWorks Electrical. Además, se ha optimizado en gran medida el uso y la configuración de conectores dinámicos. También los reportes vienen aún más automatizados. Esta vez nos permiten integrar hipervínculos a los mismos. Además, se ha mejorado el rendimiento en el ruteado 3D y se han agregado nuevas características. Además, pues han simplificado muchas otras opciones, como por ejemplo, en la opción para configurar componentes eléctricos en 3D, pues ahora esta opción viene mucho más simple y automatizada. Pero bueno, sin más, vamos a analizar en qué consiste la primera mejora de SolidWorks Electrical 2019, que son mejoras en la interfaz. La primera cosa que notaremos cuando abramos nuestra interfaz de SolidWorks Electrical es ahora una interfaz mucho más definida. Este cambio le permite a los usuarios pues centrarnos mucho más en el diseño que quizás en la localización o en la estética que tienen nuestros comandos. Recordemos que en versiones anteriores, pues esta interfaz no era quizás demasiado amigable, lo que podría ser algún distractor. En esta versión continuamos con las pestañas adaptables dependiendo del tipo de dibujo sobre el que estamos trabajando. Por ejemplo, si estoy en mi tipo de dibujo de sinóptico, pues se me va a mostrar la pestaña de sinóptico de diagrama de línea. Si estoy en el esquema, pues solo me va a mostrar la pestaña o el comando de esquema. El orden de las pestañas continúa siendo el mismo. Ahora, en la pestaña de librería, tenemos el gestor de terminales finales que vamos a analizar un poco más adelante. Además, la barra de estado ahora la podemos ver mucho más visible y desde luego mantiene la misma configuración que nosotros ya conocemos. Hay que recordar, y como buena práctica, pues tener siempre bien configurada esta barra de estado con las distancias adecuadas o la distancia de rejilla adecuada, pues esto nos va a permitir agilizar todavía más nuestro proceso de dibujo y de diseño eléctrico. Estas han sido mejoras bastante interesantes dentro de la interfaz, desde luego junto con otras más que vamos a ver más adelante. Otra de las mejoras es con respecto a los conectores dinámicos. En lo personal, pues es una de mis favoritas. En SolidWorks Electrical 2019, los conectores dinámicos tienen una nueva configuración y nuevas opciones de inserción. Ahora tenemos más parámetros disponibles para definir la forma de nuestro conector, si queremos agregar algún radio en las esquinas o de qué lado necesitamos que queden los pines o los puntos de conexión. Por ejemplo, vamos a agregar un nuevo conector a este proyecto. Las nuevas opciones, además, en el panel de inserción, pues facilitan la activación o desactivación de algunos elementos. Por ejemplo, ocultar el fondo, colocar o no las esquinas redondeadas y colocar un zigzag de continuación cuando estamos utilizando conectores. Por ejemplo, ya hemos añadido una parte del conector en esa hoja. La siguiente parte la añadiremos en este nuevo documento. Y pues recordemos que este zigzag automático pues indica que se trata solo parte de ese conector.
Todas estas nuevas opciones hacen que sea mucho más fácil definir conectores dinámicos. Otra de las mejoras, también muy sobresalientes, es la opción de colocar hipervínculos ahora a nuestros reportes. Pero bueno, vamos a ver en qué consiste. Crear y personalizar reportes también es ahora muchísimo más fácil. El editor de reportes tiene nuevas modificaciones, por ejemplo, pues filtrar por orden alfabético cómo quiero que vayan mis columnas, o incluso trae opciones mucho más ágiles para acceder al modo experto de SQL y poder adaptar y agregar columnas mucho más personalizadas a mis reportes, además de las columnas que ya tiene integradas por default. Además, ahora cuando trabajemos con un reporte, tenemos esta nueva opción que nos permite integrar hipervínculos. Hipervínculos que me pueden direccionar pues hacia la referencia de fábrica o hacia el símbolo, pues ya sea sinóptico o multifilar. La opción de hipervínculos la podemos ver tanto cuando estamos en el gestor de reportes personalizándolo o ya una vez insertada la tabla. Tiene pues la misma forma de funcionar. SolidWorks Electrical hace todo este proceso de realizar reportes ahora pues mucho más sencillo. Si de por sí ya lo era, ya que tenemos esta generación de reportes en forma automática, pues con los hipervínculos será mucho más fácil de localizar en dónde están todos nuestros elementos. Entonces ya hemos visto tres de las principales mejoras en interfaz, en conectores, en reportes. Ahora vamos a pasar también a otra de las más sobresalientes, que es la optimización en 3D. Ya sabido es muchas de las bondades que de por sí tenemos cuando estamos utilizando el 3D. Desde luego me permite determinar rutas de cableado. Esto me ayuda, además, a evitar interferencias. Y desde luego, y muy importante que me permite SolidWorks Electrical, es el conocer cuáles son las distancias de cable que me voy a llevar en algún proyecto. Y bueno, en SolidWorks Electrical 2019, pues se han integrado mejoras que pues nos permiten innovar más todavía esta opción. Ahora, en SolidWorks Electrical 2019, las nuevas mejoras al enrutamiento me permiten tener dispositivos como los conectores a tope para unir los cables. En SolidWorks Electrical ahora podemos unir diferentes estilos de cable a la misma conexión. Y por medio de mi administrador de orden de cableado, pues puedo determinar conexiones o verificar las conexiones. Ahora podemos representar con total precisión el mundo real. Vamos a añadir todos estos cables a un solo arnés para prepararnos para la parte 3D. Ya en SolidWorks, simplemente pues agregamos todas nuestras partes en 3D al ensamble y definimos nuestra ruta como lo hacemos habitualmente. En este ejemplo, la ruta está generada automáticamente, ya que se trata de un arnés pues algo pequeño y algo simple. Además, ahora en SolidWorks 2019, podemos crear una longitud parcial y coberturas de longitud fija en nuestras rutas para representar fácilmente cintas, etiquetas, etc. Tenemos un nuevo gerente de revestimientos parciales que nos muestra dos opciones para definir la cobertura. Si ya conocemos la longitud de la cobertura, completamos el valor y especificamos el desplazamiento desde un extremo del segmento. Si no, solo establecemos un desplazamiento desde ambos extremos. Es ideal para definir elementos de longitud fija como etiquetas o elementos que deben cubrir pues la mayor parte de la ruta. En este caso podemos aprovechar una biblioteca de cubiertas que ya viene definida o, ¿por qué no?, podemos crear nuestra propia biblioteca nosotros mismos.
Además, tenemos mejoras en el dibujo de aplanado de arneses, que pues nos van a ahorrar bastante tiempo y desde luego nos van a dar mayor comodidad. Estas mejoras a los parámetros de dibujo de aplanado nos permiten especificar qué template vamos a usar y qué formato de hojas. Definir estas opciones durante esta etapa de aplanado, pues reduce la necesidad de editar el dibujo ya de forma posterior. El flujo de datos que tenemos entre SolidWorks Electrical y Routing también ha sido mejorado, lo que me resulta en mayor exactitud y en además tablas pues mucho más limpias. Los componentes y los cables ya están incluidos en una lista de materiales simple con números identificadores de forma individual. Desde luego, y como siempre, este dibujo de distribución de arneses o de aplanado lo podemos mandar de regreso a nuestro proyecto de SolidWorks Electrical. Y como podemos ver en la imagen, pues se va a mantener el estilo de cuadro de datos que nosotros ya tenemos predefinido en nuestro proyecto. Es decir, pues no se va a desajustar de alguna manera. Y bueno, otras de las mejoras, no menos importantes y también muy sobresalientes, pues son las siguientes. Por ejemplo, y bueno, también esto va a servir para resolver algunas preguntas que me habían estado preguntando en seminarios anteriores, es cómo personalizo un componente eléctrico, es decir, cómo a una pieza 3D, pues le aporto esa inteligencia de que pues van a llegar a conectarse cables ahí, etcétera. Bueno, esta nueva mejora que vamos a ver a continuación, pues explica cómo se hace este proceso y además pues nos va a mostrar cuáles son estas nuevas adecuaciones. Ahora es todavía mucho más sencillo. Pero bueno, veamos en qué consiste. SolidWorks Electrical, pues como ya vimos, tiene bastantes nuevas mejoras. Una de ellas es en el flujo de trabajo que tenemos en el Routing Library Manager. En este punto, lo que estamos haciendo es acceder al asistente de componentes eléctricos y vamos a añadirle los puntos de conexión a través de una referencia de fabricante. Lo que hacemos en este paso es indicar dónde va a estar ese primer punto de conexión. Pregunta si queremos crear un nuevo punto de sketch. Le indicamos que sí. Y por cada punto de sketch que vayamos agregando, vamos a ir dando clic en aceptar, en la palomita. Esto de pronto ofrece algunas confusiones porque agregan todos de un solo golpe. Sin embargo, por cada punto de conexión que agreguemos, hay que aceptar. Una vez agregados los puntos de conexión, el siguiente paso ahora viene situado inmediatamente después del primero. Lo que me indica es añadir qué tipo de montaje va a tener mi componente. En este caso estoy con un interruptor de 2 polos, entonces es montaje sobre riel y defino unos parámetros. El tercer y último paso es definir cuáles son las caras que tiene mi componente. Desde luego, este tipo de definición de caras no aplica para todos, puesto que todos los componentes que utilizamos en algún proyecto pueden ser de distinto tipo de montaje, ¿no? Una vez definido esto, simplemente guardamos y cerramos la pieza y este elemento pues ya va a quedar disponible para que lo podamos utilizar en nuestros otros proyectos. Es decir, no hay que configurar nuevamente esta pieza por cada proyecto que tengamos nuevo. Esta ha sido de las mejoras al personalizar componentes 3D. En 2017 estos pasos venían en desorden y pues te tenías que chutar todos los pasos hasta llegar a la pestaña correcta para poder pues optimizar tu componente en 3D. Ahora viene mucho más simple. Básicamente viene en 2 pestañas. La primera seleccionas y añades puntos de conexión y en la segunda es donde defines el tipo de montaje y las caras. Desde luego,
pues ya vimos muchas de las mejoras más sobresalientes que tiene SolidWorks Electrical en 2019. Sin embargo, pues hay muchas otras más que pues vamos a abordar a continuación y vamos a ir analizando una por una. La primera opción, o otra de las principales mejoras, es la capacidad de convertir un tipo de dibujo de esquema a un tipo de dibujo mixto. Vamos a ver en qué consiste. Para ello voy a acceder a mi interfaz de SolidWorks Electrical y de paso pues vamos a ir viendo cuáles son estas nuevas mejoras en la interfaz. Por ejemplo, voy a estar trabajando con este proyecto. Y bueno, aquí está ya lo que ya comentábamos, ¿no? Todas estas nuevas mejoras que tenemos en la interfaz, iconos más estilizados, ¿por qué no? Una interfaz mucho más limpia. Aquí, por ejemplo, está situado nuestro nuevo gestor de tipos de terminales que vamos a ver en breve. Por ejemplo, esa mejora me indica la capacidad de convertir un tipo de dibujo a otro. Por ejemplo, voy a crear una nueva hoja de esquema en este proyecto. Voy a insertar, o sea, algún símbolo. Por ejemplo, qué sé yo, un motor. Desde luego sé que este es mi tipo de símbolo de multifilar. Y ahora, ¿cómo convertimos? O vamos a suponer que por requerimiento del proyecto, pues necesito también tener símbolos sinópticos. Lo que vamos a hacer es convertir este tipo de dibujo a un sinóptico o a un mixto más bien. Accedemos a las propiedades del mismo y ahora tenemos esta nueva opción donde me indica el tipo de plano y me da la opción de transformarla a otro tipo de dibujo. Una vez realizado esto, y aunque aparentemente no se nota, podemos ver dos factores. Uno, el icono de este tipo de dibujo cambia. Y lo siguiente, pues es que ya me aparece la nueva o la pestaña de sinóptico también. Es decir, ahora tengo la posibilidad de utilizar tanto símbolos multifilares como símbolos de sinóptico. Es decir, de la siguiente forma. Entonces, ya puedo tener esta posibilidad en caso pues de que mi tipo de proyecto así lo requiera. Esa es una de las mejoras que estábamos o que observamos. Otra de las mejoras es la siguiente, que es la opción de insertar macros. Desde luego esta opción pues la hemos tenido siempre, en este caso en mi panel del lado derecho. Sin embargo, ahora me lo ofrece como una especie de insertar símbolo, pero adaptada para insertar únicamente macros. Esto me ayuda pues a poder acceder a toda mi biblioteca de macros y pues elegir cuál es el que yo necesito insertar. Por ejemplo, voy a tomar este arreglo de un transformador y lo voy a situar en mi dibujo. Recordemos que cuando utilizamos esa opción de inserción de macros, siempre me va a preguntar cuáles son las opciones de pegado especial. Es decir, a lo mejor antes de que yo pegue todo ese arreglo, pues necesito que se inserte con otro calibre de cable. Entonces, puedo modificar esa opción de estilo de cable, pues desde antes que inserte todo ese arreglo o todo ese circuito. En este caso, lo voy a dejar así, tal cual. Entonces, bueno, ya vimos dos opciones. Una, la conversión del tipo de dibujo y otra, el nuevo comando de inserción de macros que pues me va a permitir ahí seleccionar de entre toda mi biblioteca cuál es el que yo necesito insertar. Otra de las mejoras que podemos observar, además de todas las otras que ya vimos, es cambios y mejoras en la gestión de revisiones. Si no han utilizado esta opción, se las recomiendo ampliamente y ojalá la empiecen a adaptar a sus proyectos. Nosotros tenemos una gestión de revisiones. Básicamente la vemos cuando damos clic derecho. En este caso, yo lo estoy haciendo sobre mi libro y tengo una opción llamada revisiones. Puedo aplicar revisiones a todo mi libro en general,
o únicamente por hoja. Es decir, si yo solo hice modificaciones en la página de control, pues solo se la puedo aplicar ahí y que no me modifique las otras. Si yo selecciono modificaciones en el libro o revisiones en el libro, pues lo va a adaptar a todos los dibujos que están incluidos a ese mismo. Por ejemplo, voy a acceder a las revisiones. Ahora este cuadro de revisiones viene mucho más estilizado y mucho más entendible. Por ejemplo, aquí ya hay una revisión generada. Lo que voy a hacer es agregar una nueva. Simplemente selecciono nueva revisión. Vamos a suponer que es una revisión B. En automático va a poner el nombre de quién es el usuario, pues que está dado de alta en nuestra base de datos de Electrical. Y aquí me permite agregar más opciones, como por ejemplo, pues quién lo validó, quién lo verificó y demás datos. Ahora vienen estos dos nuevos botones. Y siempre que haga esto me va a preguntar si quiero actualizar pues todos los planos para que todo esté en última versión. Le voy a indicar que sí. Y pues me va ahí a empezar a actualizar ya como última versión pues todos los dibujos que tengo, ¿no? Desde mi portada, mi unifilar, también, ¿por qué no mis ensambles 3D y pues mis listados de materiales? Ahora, como yo ya tenía una revisión, que es mi revisión número 0, aquí me está diciendo, oye, vamos a definir la revisión 1 para todos mis documentos. ¿Estás segura? Le indico que sí. Y simplemente seleccionamos OK. Ahora, aquí pasa algo bastante interesante. Como el software detecta que aplicaste una nueva revisión, aquí me dice, oye, ¿de una vez lo exportamos a PDF? En este caso yo le voy a indicar que no. Y también me pregunta una segunda cosa. Me dice, OK, ya vi que aplicaste una nueva revisión a tu proyecto. ¿Quieres hacer una instantánea? En este caso le voy a decir que sí. Y de hecho aquí aplica mucho del tip que coloqué al inicio de la presentación, que era que yo puedo hacer un respaldo de cada revisión que voy aplicando a mi proyecto por medio de esta opción. Es decir, lo que va a hacer es que me va a archivar todo mi proyecto con todos los cambios que ya tiene esa primera revisión. Y así lo puedo ir generando por cada revisión que le haga al proyecto. Voy a indicarle OK. Este cuadro no les debe de aparecer. Este es únicamente aparece porque tengo enlazado a PDM el software. Y lo que va a hacer aquí, entonces esa opción es archivar todo mi proyecto y todo el avance que va generado hasta la revisión 1. Entonces es una buena forma tanto de tener un respaldo del proyecto, como si, no sé, si hago adecuaciones y ya quiero hacer una revisión 2 y luego me arrepiento porque quizás no era lo adecuado, pues puedo retroceder de revisión de esta forma. Le indico aceptar y listo. Ahora, ¿dónde veo cómo se guardaron estas revisiones? Pues simplemente accedo a la pestaña de procesos, a mi gestor de instantáneas, y aquí van a estar las revisiones que le he generado a mi proyecto. En este caso, pues mi revisión 0 y mi revisión 1. Entonces, esa ha sido otra de las mejoras que también hemos visto. Hacer revisiones, pues es mucho más sencillo. Otra de las mejoras que hemos observado es la siguiente. Y se trata de cuando nosotros ya vamos a hacer el archivado de un proyecto. Comúnmente, pues lo que hacemos es seleccionar nuestro proyecto y seleccionamos la opción de archivar. Sin embargo, ahora vienen dos nuevas opciones añadidas. Una es archivar proyecto seleccionado y la otra es aperturar un asistente de archivado. Si seleccionamos archivar los proyectos seleccionados, pues va a jalar todo parejo de lo que incluye ese proyecto. Si yo selecciono el asistente para archivado, me va a aparecer este recuadro. Y aquí yo le puedo indicar, pues si quiero que todos los datos estén incluidos o solo algunos.
Por ejemplo, puedo excluir de este archivado los archivos que tenga de 3D. A lo mejor no quiero hacer tan pesado mi comprimido, mi archivado, y pues quito todo lo que incluya piezas 3D, ¿no? O también pues puedo excluir de aquí imágenes o seleccionar si las incluyo o no. Esa también ha sido otra de las nuevas mejoras que hemos observado. Otra mejora, y particularmente de las más interesantes, sobre todo para aquellos diseñadores que pues llevan mucho detalle con el conteo de los materiales que van a utilizar, o para aquellos que se dedican mucho al diseño de arneses, es este nuevo comando y esta nueva opción en la pestaña librería, que es el gestor de tipos de terminales. Lo voy a aperturar para echarle un vistazo. Lo que observo aquí es que ahora yo puedo tener una biblioteca especial en donde tengo distintos tipos de terminales. Es decir, desde luego están incluidos por default los más comunes, pues son los terminales de anillo o de ojillo, como los conocemos comúnmente, empalmes o conectores a tope, mis horquillas o terminales de espada, etcétera, ¿no? Desde luego, esta librería se parece mucho a como si estuviéramos en el gestor de símbolos, por ejemplo. También desde esta opción me permite generar un nuevo tipo de terminal, con lo cual pues yo puedo tener distintos tipos y adecuarlo más a detalle. Ahora, ¿cómo funciona? Pues es prácticamente de la misma forma que utilizaríamos para insertar un símbolo. Igual, me voy a mi pestaña de esquema, a mi opción de inserción de símbolos, y ahora tengo una nueva clasificación que está específicamente colocada pues para albergar únicamente terminaciones de cables. No sé, por ejemplo, voy a utilizar esta. Y pues vemos que prácticamente la forma de inserción es la misma que si yo ubicara algún símbolo cualquiera, también tiene punto de conexión y también puedo conectarla de cierta forma. Entonces, pues la forma de cómo se utiliza es bastante sencilla. Ventajas, desde luego, me va a permitir pues que estas terminales se vean reflejadas también en mis listados de materiales si quiero tener un conteo más preciso, puesto que pues tenemos terminales de distintos tipos en nuestros proyectos y de distintas medidas, ¿no? Entonces, pues me va a permitir tener un mejor control y un mejor inventario pues de todos los materiales que voy a emplear en el proyecto, y desde luego poder representar en dónde llevo pues cada cosa, ¿no? Bien, ya vimos bastantes mejoras, algunas mucho más notables que otras, pero todas bastante potentes, ¿no? Vamos a ver otra mejora más, que está ubicada en el gestor de referencias de fábrica. Desde luego sabemos que en este gestor de referencias de fabricante es donde me muestra pues toda la información de componentes que tengo agregadas a mi base de datos. Es decir, todos mis materiales, todas las marcas de componentes se albergan aquí. Eh, Muchas veces no se notan todas estas opciones que vienen incluidas acá. Comúnmente la información que siempre nos interesa es pues qué referencia es y quién es el fabricante. Sin embargo, me muestra también muchos más datos acá. Por ejemplo, cuántos circuitos conforman ese componente, cuántas terminales tiene, en qué librería lo tengo añadido. Y algo bastante interesante es que también me muestra cuál es el ancho y el alto y la profundidad de esos componentes. Ahora viene una nueva opción aquí, donde yo puedo cambiar esas unidades de medida. Por ejemplo, el ancho y el alto, aquí me lo está mostrando en milímetros, yo puedo determinar si quiero que me lo muestre también en pulgadas. Únicamente cambio aquí mi unidad de medición, le doy otro refresh y pues ya me va a mostrar ahora estas unidades pues en pulgadas. Muy útil dependiendo también pues el tipo de estándar en el que estamos trabajando, ¿no?
Igual si quiero volver a como estaba en milímetros, pues sería el mismo método. Muy bien. Y finalmente, y otra de las mejoras que en lo personal pues son de mis preferidas, es una mejora que ya se había aplicado en 2018 y venía denominada como superpartes. Bueno, ahora esta mejora en 2019 ya no viene denominada con ese nombre de superpartes y el icono de unos corazoncitos. Ahora viene como ensamblaje eléctrico. Vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, esta nueva opción, o de antes superpartes, ahora ensamblaje eléctrico, se aplica para los siguientes casos, y les voy a mostrar la siguiente imagen. Muchas veces nosotros tenemos componentes de este tipo, ¿no? Donde pues requerimos accesorios o auxiliares o algún elemento externo que le tenemos que adaptar a algún otro componente. Bueno, esta opción de ensamblaje eléctrico me permite ahora generar una sola pieza o una sola referencia donde yo ya le incluya todos estos auxiliares y no tenga que estarlos añadiendo uno por uno, sino que pues ya quede lista esa pieza dados de alta con todos los auxiliares que va a utilizar, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, voy a insertar algún símbolo, no sé, de algún contactor, por ejemplo. Por ejemplo, este de aquí. Y voy a ir a la parte de referencias de fábrica y circuitos, que por cierto aquí podemos observar otras de las mejoras en la interfaz. Viene ahora mucho más estilizado esta parte. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Comúnmente lo que haríamos sería buscar el elemento y añadir la referencia de fábrica, y si lleva auxiliares, por ejemplo, de nueva cuenta ir a buscar y añadirlo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es utilizar la opción de ensamblaje eléctrico. Y aquí lo que vamos a hacer es ir añadiendo cuáles son esas referencias que vamos a emplear para este nuevo ensamblaje. Por ejemplo, voy a tomar que es algún contactor de Schneider, lo selecciono y ya llevo uno en mi lista. Ahora, por ejemplo, voy a añadir algún otro auxiliar. Voy a suponer que es este de aquí y también lo voy a ir agregando. Y vamos a suponer que pues, tengo algún otro extra, ¿no? Ahora, ya tengo tres elementos dados de alta a una misma referencia. Lo único que voy a hacer, y que de hecho ya va a quedar agregada a mi librería de referencias de fábrica, pues es ya determinar pues algún nombre. No sé, por ejemplo, para fines prácticos voy a colocar esa referencia. Voy a colocar que el fabricante es Schneider. Y ahora todas estas referencias y toda esta información ya va a quedar dada de alta como una sola referencia de fábrica, lo que me va a permitir que ese ensamblaje pues lo pueda utilizar ya una y otra vez en mis otros proyectos. Lo selecciono OK. Aquí siempre me va a preguntar, oye, ¿solo lo añadimos a este elemento o ya lo añadimos al catálogo? Voy a seleccionar que al catálogo para ya darlo de alta en mi base de datos. Y ahora vamos a vislumbrar esta referencia de esta forma. Incluso viene el icono diferente. Si yo lo expando, aquí me muestra cuáles son los elementos que incluye. Y en la parte de abajo, pues me muestra todo el desplegado y toda la información de los circuitos. Selecciono OK y listo. Desde luego va a tomar la información y los datos del número de parte pues que yo le indiqué.